ayude a entender, a memorizar y a tener la fuerza necesaria como para poder poner por obra lo que ahora aprendamos, y que Él sea que nos dirija para que nos hable acerca de esto. Estábamos, como congregación, estamos interesados en trazar bien la palabra, y no para el presente y para el futuro. Entendemos que en el futuro la iglesia va a ser asediada y ya la batalla no va a ser allá afuera. Nosotros a veces creemos que Satanás está allá afuera esperándonos, pero la batalla en el futuro va a ser interna. El diablo va a estar en la iglesia y va a estar en los pastores, en los líderes, tergiversando la palabra, torciendo la escritura para que los creyentes fieles se pierdan de su camino. Y es por eso que vemos necesario estar claro y estar convencido de lo que creemos sea conforme a las escrituras y conforme Dios lo ha trazado. Ese es el punto que nosotros tratamos. Decíamos también que es muy importante porque nuestra primera iglesia es el hogar, y seas madre o seas padre, te toca educar a tus hijos para que tus hijos eduquen a sus hijos y de sus hijos a sus hijos, y esto garantizaría, como le garantizó a Israel, el conocimiento del Todopoderoso perpetuamente, pues nuestras familias estarían alcanzando salvación también perpetuamente si nosotros logramos que nuestras familias tracen bien la palabra y puedan enseñarse unos a otros de generación en generación. Pero resulta que si tú navegas por la red o por internet, es difícil hallar un lugar donde se esté trazando bien la palabra. Y a veces le pregunto yo a mi Señor, ¿y cómo una persona que busca a Dios podría hallar la verdad entre tanta mentira cuando no tiene ningún conocimiento previo de rasgos de la verdad? ¿Cómo podría ser? Pero también estoy convencido que alguien que busca a Dios verdaderamente lo encuentra. No fanáticamente, sino alguien que busca a Dios verdaderamente. Si alguien llegó a nuestro canal por accidente y nos está viendo ahora, pues ahora va a escuchar la verdad, porque yo navego por internet también tratando de buscar palabra y poder crecer, y puedo compartir que es difícil encontrar lugares. Pero para mí me es más fácil, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir. Pero ¿qué de aquel que por primera vez empieza a buscar y no sabe cómo buscar? Es por eso que solo la misericordia de Dios le podía dirigir. Nuestra iglesia, nuestra congregación, es el anhelo prepararla para que puedan diferenciar entre una doctrina sana y una doctrina que no es de Dios. Ese es nuestro propósito, y esperamos que la congregación y todos los que nos ven por nuestro canal también tengan hambre de la verdadera palabra de Dios, para que puedan deleitarse y realmente comer del sano alimento. Pablo comparó dar el conocimiento de Dios con la comida, y lo comparó que a algunos hay que darle leche, pero leche no adulterada. ¿Qué sucede cuando recibimos una información o un alimento arruinado o adulterado? Inmediatamente nos da diarrea, inmediatamente no podemos digerir esa situación. Sin embargo, cuando el alimento es saludable y es bueno, nos nutre y nos hace fuertes. Así es la palabra del Todopoderoso. Cuando la trazamos bien, nosotros seremos fuertes espiritualmente, seremos sanos espiritualmente. No tendremos conocimientos místicos ni equivocados de lo que el Todopoderoso nos quiere decir. Hoy estamos tratando el don de lenguas. El don de lenguas es famoso en algunas iglesias, no te las voy a enumerar, pero algunos anhelan hablar en lenguas, buscan eso, anhelan hablar en lenguas, otros entienden lo que es el don de lenguas, y estamos definiendo esto, y los que vieron el estudio anterior, mi hermano que me antecedió, explicó acerca del concepto del don de lenguas y explicó acerca del evento en Pentecostés, y nos quedó claro que en el Pentecostés el don de lenguas
tenía un propósito. Tenía un propósito y tenía que ver con lenguas inteligibles, o sea que podíamos entenderlo, eran idiomas. Y el propósito era que todos los que habían llegado a las 5 fiestas o al Pentecostés, todos los que habían llegado ahí de diferentes lugares, que creo que andan por 12 o 13, derecho a corrección, 12 o 13 naciones. Bueno, la Biblia va más allá, dice que de todas las, corríjanme si me equivoco, de todas las naciones existentes en ese momento, estaban allí presentes. Por lo tanto, se necesitaba dar un mensaje en muchos idiomas. Y eso fue lo que consiguió allí. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que debemos de tener cuidado cuando pedimos el bautismo del Señor en fuego. Cuando menciona en ese pasaje de Pentecostés como de fuego, significa que los que estaban en el aposento alto, un lugar como aquí donde estamos nosotros, y había otros afuera, alrededor de 120, porque también no deben de perder de vista, deben de ser muy acucioso y poner mucha atención con los eventos que vemos escrituralmente. Hay muchas cosas que a veces los líderes religiosos hablan y no tienen nada que ver con la palabra del Todopoderoso. La están tergiversando. En ese momento, esas lenguas como de fuego, ¿por qué las describió así el escritor? ¿Por qué las describió? Porque en ese momento, en el aposento alto, estaban todos un poco asustados, esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. No sabían ni qué era. No sabían ni qué era. Ellos estaban esperando, como estábamos nosotros sentados, no sabían ni qué era. Estaban lamentando la muerte del Mesías y estaban allí. Hasta el aburrimiento, algunos por miedo, porque habían matado a su líder y podían matar a los discípulos, se habían encerrado y estaban en el aposento alto. ¿Cierto? No estaban solo los apóstoles, estaban otros más. Por eso hablamos como de 120, dice la Biblia, y otros ahí. Entonces debemos de tener mucha atención. Creemos que lo que hablaron en lengua fueron los apóstoles, y desde aquí viene una mala interpretación. No solo lo recibieron los que podemos creer santísimos o que andaban siguiendo al Señor, sino que lo recibieron todos los que estaban allí, que eran discípulos. Algunos posiblemente ni entendían bien el Evangelio, pero estaban allí y estaban convencidos que algo había en ese Mesías que habían matado, algo había que los atrajo. Como cuando te atrae tú al ver este canal o al venir a la iglesia, hay algo allí que te dice, bueno, puede ser la verdad. Y en ese sentido estaban allí esperando nada más. El concepto de lenguas como de fuego significa que esta era la inauguración de la venida del Espíritu Santo. No va a venir, no inauguramos una casa todo el tiempo, hermano. No la inauguramos todo el tiempo. No inauguramos una casa todo el tiempo. Yo no lo sé, pero hay algunos que cuando hacen una casa, nosotros de pobres, pues no hacemos unas casas tan bonitas ni tan grandes. Pero hay algunos que inauguran las casas, que son hermosas, hacen una fiesta, pero no lo hacen todas las semanas, lo hacen una vez y ya no lo vuelven a hacer. Aquí se estaba inaugurando la venida del Espíritu Santo y se iba a hacer una vez, ya no se iba a volver a hacer. Y en la inauguración echamos la casa por la ventana, hay buena comida, hay alegría, está todo precioso, todo se arregla de esa manera. Pues la venida del Espíritu Santo fue arreglada de esa manera, con poder, con pompa, como debía de ser una inauguración. Entonces, dice que cuando la casa se llenó, no se puede llenar de algo vacío, debe de llenarse de algo material. Y ese algo material se dio como lengua de fuego, es decir, como luz, como auroras, como algo que entró. Porque eso evidenciaba a ellos. Mi Señor no necesitaba eso, pero ellos necesitaban eso. Y eso evidenció que había llegado. Y como evidenció que había llegado, entonces ellos no sabían ni cuál iba a ser la manifestación. Pero ¿cuál fue la manifestación entonces? La manifestación fue el que tuvieran el valor, en primer lugar, de salir a predicar. Recuerden que estaban temerosos y estaban allí porque los perseguían. Y entonces estaban ahí encerrados.
Entonces lo primero que adquirieron fue el valor de ir a predicar. Segundo, la predicación en sí. Tercero, lenguas, o sea, idiomas de todas las naciones que podían haber llegado a Pentecostés. Cada uno iba a escuchar el mensaje en su propio idioma. ¿Ok? Mi hermano que me antecedió explicó el evento y quedamos claros. Ahí quedamos, ¿verdad? Quedamos claros que en ese evento el hermano dijo, ¿cuántas referencias bíblicas tenemos del don de lenguas? ¿Cuántos pasajes, vamos a decir así, o cuántos párrafos de la Biblia hablan del don de lenguas? Hay 7, pero estamos tratando 5. 5 específicamente refiriéndonos al don de lenguas, ¿verdad? Hay 7, pero estamos tratando 5. Y entonces dijo él, y tratamos el primero por ahí. Ahora vamos al numeral número 5. Era el don de lenguas un don espiritual importante en la iglesia primitiva. ¿Por qué debemos de definir la importancia del don de lenguas? ¿Por qué lo debemos de definir? Es importante definirlo porque algunas iglesias consideran, oiga bien, algunas iglesias consideran que una iglesia donde no se hable lengua, no está el Espíritu Santo. ¿Sería una doctrina sana esa, hermanos? Pero muchas iglesias dicen que donde no se habla lenguas, no está el Espíritu Santo. Es más, yo he oído cosas descabelladas como esta. En tu iglesia hay profetas y hablan en lengua. No, ahí no está Dios. Y si yo tomo eso como verdad, es una doctrina insana, porque ¿qué dice mi Señor acerca del hablar en lenguas o eso? Si yo me preguntara y yo creyera esa idea descabellada, nosotros tenemos a un maestro de maestros, y ese maestro de maestros era mi Señor, el Mesías Yeshua. Pregunto yo, si este tipo está diciendo que el que no habla en lenguas no es de Dios, o no está Dios ahí, ¿cuántas veces mi Señor habló en lenguas? Entonces yo estaría diciendo que Jesús no vendría de Dios porque no habló en lenguas. ¿Qué importancia tiene y qué lugar le dieron el apóstol, uno de los apóstoles que más habló de doctrina en el Nuevo Testamento? ¿Qué lugar le dio el apóstol Pablo al don de lenguas? Y es lo que vamos a estar viendo ahora. No es, dice ahí, el don de lenguas, un don espiritual importante en la iglesia primitiva. No, era el menor de todos, hermanos. Mira, era el menor de todos. El hablar en lenguas no era el mayor. Hermano, pero es muy espectacular, porque hay dones que se ven espectaculares, pero que no son tan importantes, pero se ven espectaculares. Entonces cuando usted me oye a mí hablar en lenguas, impacto al público. Y me agrada impactar al público o decirle la verdad al público. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Hacer un show o decir la verdad? Fíjate que cuando yo voy a transmitir una verdad, hermanos, o cuando voy a dar un mensaje, si alguien me manda a dar un mensaje, yo no me preocupo cómo ando vestido, no me preocupo de cómo lo va a recibir el que lo va a recibir, solo me basta con entregar el mensaje. Y nosotros, como creyentes, eso somos nada más. Entregamos un mensaje de nuestro Dios Todopoderoso, amén. Por lo tanto, no me interesa dar un show, sino entregar el mensaje lo más fiel posible, de acuerdo al don que Dios me haya dado. Entonces no era el más importante de todo, era el don menor de todo. Dios repartió dones a los hombres. Y cuando dice repartió dones a los hombres, hermano, te vas a sorprender. ¿Tú crees que Dios le repartió dones a los hombres solamente a los hombres de las iglesias? Una pregunta muy interesante. ¿Crees que Dios le repartió cuando dijo que le repartió dones a los hombres? Muy interesante esa pregunta. ¿Y quiénes son los depositarios de los dones? Tú puedes recibir un don, puedes recibir 2 o cuántos. ¿Cuáles te gustaría? Es a voluntad propia que yo recibo el don. Es decir, escojo, ¿puedo yo escoger? Veamos qué dice
Dios de todo esto? En 1 Corintios capítulo 12, del 27 al 28, mi Señor dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente. ¿Cuál es el don primordial que encontramos de acuerdo a esta lista? ¿Cuál es el don primordial? Primeramente, ¿qué dice? Apóstoles. Quiere decir, pero la palabra apóstol tiene dos acepciones. Apóstoles o apóstol en el carácter auténtico y original, solo hubieron 12 apóstoles y 13 por error. 13 por error. ¿Cómo así, hermano? Bueno, hubo un Judas que pereció, que falló en la comisión, y luego fue sustituido por un Matías, pero por un Matías que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, que fue sustituido por un Saulo o Pablo al final. Eso como conocimiento. Entonces el primer don que yo pudiera anhelar es el apóstol, y no como los 12 originales, sino apóstoles como la característica de ser enviado a predicar la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren hacer apóstoles para predicar la palabra? No para sentirme orgulloso, no para sentirme mayor que otro, no para sentirme, hermanos, que yo estoy en un lugar más alto por ser apóstol. Los apóstoles se caracterizaron por servir, no por ser servidos. Es más, ¿quién repartía la comida y quién repartía la enseñanza en la iglesia primitiva? Los apóstoles. Por eso los apóstoles tuvieron que nombrar, ¿qué? Los apóstoles nombraron diáconos, porque ellos ya no alcanzaban. Porque ellos servían la comida, ellos hacían todo. Quiere decir que la característica del apóstol no era dominar, sino que era servir. Y ese es el concepto original que nosotros buscamos. Entonces dijo a unos apóstoles, luego profetas. La palabra profeta tiene dos acepciones también. El profeta que teníamos en el Antiguo Testamento, en donde no había nada escrito y Dios estaba revelando palabra, y era la forma de comunicarse Dios con los reyes y con los hombres. Bueno, con su pueblo específicamente. Era una forma de comunicación que tenía. Esa es una acepción original. Y luego también profeta en el sentido de anunciar la palabra. El profeta anuncia algo futuro. ¿Nosotros anunciamos algo futuro? Claro que sí, que Cristo viene y que debemos de estar listos porque Él viene por su iglesia y por todos aquellos que han creído en Él. Entonces tengo un mensaje futurista. Estamos profetizando la venida de un juicio que va a venir sobre la tierra, y nosotros somos embajadores predicando su palabra, profetizando que se preparen antes de que Él venga y puedan ser salvados todas las personas. Amén. Es lo que buscamos. Somos profetas en ese sentido, y no profetas en el carácter de autoridad. Nunca los dones que Dios había dado eran para que la gente se sintiera más que otro. Ninguno de los apóstoles originales ni de los profetas originales anhelaba dinero. Es más, los ayudantes de los profetas que anhelaron dinero, Dios los castigó. Porque siempre los que se acercaron a los profetas quisieron comprar con dinero. Un tipo mandó, corríjanme si me equivoco, parece que 40 camellos o 400, no lo recuerdo muy bien, que le mandó adelante. Otro nada más le llevaba un montón a comprar un milagro. Y los profetas nunca tomaron nada. Entonces, la posición de apóstol y profeta, nada que ver con dinero. Nada que ver con dinero. Antes de venir acá a la congregación, estaba oyendo a Joel Austin. Y yo digo, alguna vez le voy a oír algo bueno, tal vez alguna vez le oír algo bueno. Y ese hombre no abre la boca si no es de dinero, hermano, si no es de prepotencia, si no es de opulencia. Bueno, solo eso habla. Hoy estaba viniendo y ¿sabe qué? Le dice, nosotros tenemos que estar con nuestra mirada en la prosperidad
en esa tierra que fluye leche y miel. Tú no estás para ser pobre. Volvemos. Ese es el mensaje que Dios nos envía a predicar, hermano. Estar en un domingo donde me están escuchando, donde las almas se deben de salvar, y yo hablándoles de dinero. Yo no soy la banca mundial, ni tampoco soy, ¿cómo se llama la bolsa? ¿Dónde está la bolsa en Nueva York? De valores, ¿cómo se llama? El Wall Street. Nosotros no somos sucursales de Wall Street, donde te estamos diciendo cómo están moviéndose las empresas y dónde deben de invertir. No, no es ese el mensaje, Dios mío, que nos ampare. No es ese el mensaje. El mensaje es que Cristo viene, que tenemos que ser regenerados y que prediquemos su palabra para que toda criatura se salve. Amén. Ese es el mensaje que debemos de estar predicando. No tenemos que acumular tesoros aquí en la tierra. Mira, si tú pusieras un poco de atención y todos estos tipos y compañías que tenga este Joel Osteen, todo que te hablan de dinero, el Señor dijo, mire lo que dijo mi maestro, y mi maestro es más que todos, porque él era perfecto. Él dijo, no hagáis tesoros aquí. No sé qué palabras no entendemos de esas. No hagáis tesoros aquí. Y ahora que se predica, hagamos tesoros aquí. Contrario al mensaje que Dios había dado. No hagan tesoros aquí. No hagan tesoros aquí. Ayer creo que se murió, no estoy seguro, como tantas cosas que se dicen, alguien que tenía dinero de que peleaba hasta por $3. ¿Cuánto se llevó? ¿Cuánto se llevó? Y peleaba hasta por $3 por un cambio de un producto de $3, con su gran palata. ¿Y qué se llevó? Hizo tesoros aquí, pero allá ¿cómo estaremos? La sorpresa es cuando pasemos para allá, ¿cómo estaremos? ¿Cómo te recibirá el Señor? ¿Te dará los brazos abiertos? ¿Estará defraudado de ti? ¿Cómo estará el Señor? Profeta. Tercero, maestros. Y cuando digo maestro, no puedo dejar de decir, entre paréntesis, no os hagáis todos maestros, porque vamos a tener que dar más cuenta. No puedo estar metido donde Dios no me ha enviado. Maestros son aquellos que te declaran la palabra y tú la entiendes. Cuando vamos a las escuelas, tenemos algunos maestros que pueden ser hasta científicos, o en Estados Unidos en las mejores universidades, donde tú quieras en las partes del mundo, pero hay personas que saben mucho, pero no saben enseñar. Y nadie les entiende. Hablan y hablan de lo que conocen, pero nadie les entiende. Y hay algunas personas más sencillas, pero que tienen el don de enseñar, si la gente le entiende clarito. Clarito, siente como que se está revelando lo que se le está diciendo y dice, wow, lo entiendo bien. Por eso dice, no os hagáis todos maestros. Es un don. Es un don, hermano. Y si Dios no te lo dio, no forcemos a buscar dones que Dios no me ha dado. Tercero, maestro. Luego, los que hacen milagros. ¿Hasta dónde pasaron los que hacen milagros? ¿Hasta dónde bajaron? ¿Hasta qué posición bajaron? Hasta la cuarta posición bajaron los que hacen. ¿Eran importantes los milagros? Imagínate si eran importantes los milagros, que ya bajaron a la cuarta posición. Después los que sanan, miren. Después los que ayudan. Después los que administran. Y por último los que tienen el don de lengua. Por último. Así es que perdón, pero esas iglesias que ponen el don de lengua como evidencia de la venida de que tienen el Espíritu Santo o que tienen la verdad, perdónenme, pero no es esa la función. Entonces cuando yo busco una iglesia, debería de haber una iglesia que tenga apóstoles, pero de los apóstoles en la segunda acepción. Eso sería lo principal. En donde están enseñando la palabra, donde están ministrando, donde están sirviendo, y no hablando de lengua, porque sería lo último que tenemos nosotros ahí. Ese concepto debe de borrarse. No es sinónimo de santidad el don de lengua, no es sinónimo de santidad ni de pureza. No hay nada en la palabra que diga que es sinónimo
Tampoco es sinónimo de santidad y pureza que tú recibas un don. Hermano, ¿qué tú estás diciendo? ¿Estoy diciendo que alguien carnal puede recibir un don? Sí. Pero también hay un concepto en estas iglesias primitivas, y digo primitivas en el sentido entre comillas, que no han evolucionado de acuerdo al conocimiento de Dios, creen que cuando reciben un don, lo reciben los santísimos, el varón perfecto. Venden esa idea. Se equivocan que donde están leyendo los dones y donde encuentran registrados los dones es una de las iglesias más carnales. Tan carnales eran que cuando hacían la cena del Señor se comían unos banquetes y los pobres solo babiaban. Tan carnales eran que algunos hermanos en la congregación no quieren tomar la comunión con nosotros por temor, por doctrinas insanas que tienen, y estos hasta se emborrachaban, terminaban borrachos en la iglesia. Pero eso no te lo predican porque te despistan de todo esto. Y esa iglesia de la que te estoy hablando, imagínate que tuviéramos una iglesia de borrachos, una iglesia de gente que hace banquetes y no le da de comer al pobre, y esa iglesia estaba llena de todos los dones. Así es que ahora cuando alguien me dice que en su iglesia hablan en lengua, puede ser una iglesia corrupta. Y entre más dones me mencione, le voy a decir más carnales son. Porque la iglesia de Corintio tenía todos los dones. Y se emborrachaban en la cena del Señor, se pegaban unas grandes hartazones y no le daban de comer al pobre. Nada que ver. Entonces, ¿por qué Dios le daba los dones? Y espero que pongas mucha atención aquí. ¿Por qué Dios daba los dones a alguien carnal? Porque no era porque lo merecían, sino que el Señor los daba por gracia. ¿Ven? Como la salvación, los dones los daba por gracia. Es decir, no es porque tú lo merezcas, no es porque entraste en un ayuno de 40 días y te arrebató un viento, nada que ver. Los reparte el Espíritu Santo como a Él le parece. ¿Y a quién le parece? Yo expliqué aquí una película que se llama Estigma, que cuando yo daba filosofía en la universidad y daba un poco de esto, puse a los alumnos que la vieran. Y resulta que los estigmas, el sangrado de las manos y de la corona de espina, ¿saben a quién le habían caído esos estigmas? A una prostituta. Si ustedes ven esa película, la pueden buscar, se llama Estigma, y entonces a una prostituta, y la prostituta no lo quería, y el Vaticano mandó a sacerdotes a verificar si era verdadero o falso, porque una prostituta iba a tener la marca de Dios, porque según nosotros, ¿quién debería tener la marca de Dios? La santísima de una iglesia, la virtuosa. Pero es que Dios no piensa como tú, Él es Dios. Y nosotros siempre estamos queriendo ganar las cosas por las cosas que hacemos, y Dios las reparte como Él quiere. En cuanto al orden de dones, entonces el don de lengua, concluimos, no es uno de los dones más importantes, no es uno de los dones que determina santidad ni pureza, y no es uno de los dones que pueda decir que alguien tenga la verdad por eso. William Samarin, un doctor en lengua, profesor en idiomas de la Universidad de Toronto, de Canadá, tiene el siguiente concepto y dice: a través de un periodo de 5 años he tomado parte en reuniones en Italia, Holanda, Jamaica, Canadá y los Estados Unidos. He observado pentecostales, chapados a la antigua y neopentecostales. He estado en reuniones pequeñas en hogares privados y también en reuniones públicas enormes. He visto ambientes culturales tan diferentes como los que se encuentran entre los puertorriqueños del Bronx, o sea, una clase baja, los manipuladores de serpientes de los Apalaches y los moloscanes rusos en Los Ángeles. La glosolalia, dice él, la glosolalia, hablar en lenguas, es ciertamente como lenguas en algunas maneras, pero esto es solamente porque el que habla inconscientemente quiere que sea como lengua. Es decir, y yo digo rabanabasai, y yo quiero que se vea como que estoy diciendo algo, pero no estoy diciendo nada.
no estoy diciendo nada. Muy interesante. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeño y miraba películas, cada vez que miraba películas y una bruja iba a hacer algo, decía, abracadabra, y había palabras, una glosolalia, siempre. Un brujo siempre que va a hacer algo, o los indios, los aborígenes en Estados Unidos, y siempre que va a haber algo, hermano, hasta estos que meditan, y siempre hay una voz, hay una glosolalia que ellos quieren poner ahí para apantallarte, para apaciguarte, pero no es una lengua, no es una lengua. Ahora, lamentablemente, cuando nosotros estamos influenciados y no razonamos de acuerdo a la palabra, entonces tenemos problemas para entender estas cosas. Este doctor dice, yo observé todo esto y nada que ver. Sin embargo, a pesar de sus similitudes, la glosolalia fundamentalmente no es un lenguaje, nada que ver con Pentecostés. Hermano, pero hay, hermanos, un hablar en lengua angelical. El hermano que me antecedió, y si tú que nos ves por internet, esta explicación está en el estudio anterior. En el estudio anterior aclaramos si los ángeles qué idioma hablaban y concluimos que no tiene que ver con esto de hablar en lenguas. Hermano, pero sí hay un don de lenguas en el que no es lenguaje, pero que habla un misterio, que habla algún misterio. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Pero debemos tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada en un misterio revelado por Dios en una lengua o un demonio hablando, porque los demonios hablan en lengua. Y esas sí son lenguas angelicales. ¿Cómo, hermano? Pues ríete, pues ríete. El problema es que el diablo es astuto y te engaña. Los demonios hablan en lengua y lenguas angelicales. Amén. No tengan temor. ¿Qué son los demonios? Ángeles caídos. Entonces, ¿quiénes son los que hablan en lengua? Cuando un ángel, cuando vinieron y vieron al Mesías Yeshua que venía allá en la zona del Gadareno, los demonios se postraron y hablaron con él. ¿En qué idioma que hablaron? ¿No crean que la gente le entendió? Le hablaron en su lenguaje que sería angelical, que ahora es demoníaco. Entonces tenemos ángeles caídos dentro de la congregación pudiendo expresar maldiciones, pero que tú no entiendes. Por eso Pablo recomienda que cuando alguien hable en lenguas en la iglesia, que haya alguien que interprete, y si no hay alguien que interprete, cállate, porque puede estar blasfemando al Señor. O sea, podemos tener el diablo aquí adorando a Satanás dentro de nosotros que estamos adorando a Dios. Y está diciendo palabras que están ofendiendo y blasfemando, pero como no hay quien interprete, entonces por eso Pablo que recomienda, cállate. Si hay alguien que interprete, bueno, porque si interpreta, vamos a entender si es de Dios o es de diablo. Miren qué misterios, cómo Satanás actúa en las iglesias actuales, pero ahora se jactan de hablar estas cosas. Te voy a dar otro tip. Y el Señor iba caminando, y salta la barranca, Ramazuca, y entonces, ¿en dónde luego era para predicar? La lengua angelical es para predicar. El don de lengua, en Pentecostés, sí era para predicar. Pero el don de lengua, que es privado y que solo es para la persona que habla o otro que interprete, ese no es para predicar. A menos que alguien interprete. Y cuando dices privado, hermano, cuando es privado, ¿qué entiendes por privado? ¿Que tiene que hablar en público? No, tiene que hablar en privado. Pero ¿dónde les gusta ir a hablar en lengua a la gente? ¿A dónde les agarra el chime? En la iglesia. Nunca les agarra en la calle. ¿O han visto a alguien en la calle ustedes que le agarra? ¿O en el bus? No. ¿A dónde le agarra siempre? En la iglesia. ¿Qué propósito habrá? Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál es entonces el propósito de las lenguas? Su propósito no era un lenguaje de oración privada.
Romanos 8:26. Vamos a ver qué dice. Consultemos la palabra de Dios, a ver qué dice mi Señor acerca de cuál es el propósito. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Por lo tanto, no es una oración privada, porque el Espíritu Santo está atento de todas las oraciones de todos los creyentes del mundo y está intercediendo, está interpretándote y te ve la intención del corazón. Cuando tú vienes al culto de oración o cuando tú estás orando aquí, sabe la intención Dios que tú tienes, porque el Espíritu lo revela. Miren qué importante. Alguien puede venir hipócritamente, aleluya, gloria, pero Dios sabe. Aquí dice las intenciones. Más 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe. Cuando dice sabe cuál es la intención, es porque vendrán pícaros a la iglesia. ¿Vendrán pícaros a la iglesia? Mira a tu compañero de la par y dígale, no seas pícaro. Algunos cuando predican dicen, mira de la parte, no seas pícaro. No seas pícaro a la iglesia. No, hermano. Pero esto lo que quiero decir es que debemos de cuidarnos, porque en la congregación van a venir pícaros. Van a venir gente que no es de Dios, pero que hace en la iglesia, lo mismo que hacemos en los parques y donde sea, predicando la palabra a nosotros, tratando de ganar almas para nuestro Dios. Así el diablo trata de ganar creyentes para él. Claro que sí. ¿Y a dónde los van a ir a buscar? A la feria. Allá andan algunos hermanos. Allá andan algunos hermanos en la rueda de la voladora. Bueno, no sé. Y los va a ir a buscar allá, pero es más seguro que venga aquí. Es más seguro que venga aquí. Entonces dice, ¿sabe cuál es la intención? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede. ¿Quién está intercediendo entonces? ¿Verdad? Está intercediendo. Entonces no es privado. Hay alguien que está filtrando todas nuestras oraciones. Por si decimos alguna barrabasada, por si no somos honestos, Él está diciendo, no, este tipo no está siendo honesto. Este tipo quiere la bendición para tal cosa. Aquí lo dice. 27, mira lo que dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, su propósito no era la edificación personal en el concepto del hablar en lengua del día de Pentecostés. Aclaro, hay uno que sí usa la edificación personal, sí. Hermano, ¿y cómo lo identifico? No lo sé. No lo sé. Pero yo mejor me callo. Pero sí hay un don de hablar en lenguas que es para edificación personal, el que Pablo manda a callar cuando no hay intérprete. Ese sí está. ¿Cómo se identifica? Para mí, fácil. Si yo fuera el pastor y alguien se me levantara allá, que casi siempre, y se levanta el alta, la rema, babasá y samará, mandaría a callar, güey. A menos que levantara el hermano Luis diciendo aquí, está diciendo que apaguen todos los celulares, que no coman chicle aquí en la iglesia. Ah, está aquí interpretando, hermano. Entonces está interpretando. Que no se queden a chambrear allá atrás, sino que pasen para adelante. Entonces, hermano, está interpretando. Entonces yo ya así no lo callo. Ya así no callo yo el mensaje del Espíritu Santo. Y luego diga, rama, saca, y no se esté saliendo a orinar a cada rato. Bueno, hay interpretación. Entonces hay edificación. Gloria, que hablen en lengua. ¿Ya? Pero si no hay, mire, pero si no hay eso, cállate, dice Pablo, habla tú solo allá, porque tú solo te vas a edificar. Mire lo que dice aquí: seguido el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que prediquemos, que hablemos del Evangelio. Porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios. Este es el don de lenguas que digo yo, privado, que difícilmente lo podríamos definir. Y como es difícil, por eso Pablo dijo, calla, hágalo para usted solo, ¿verdad? Pues dice aquí, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, no carambadas. ¿Habla qué? Misterio, no jerigonza. Habla algo importante, pero lo único que si no hay intérprete, a la iglesia no le interesa estar oyendo show ni payasadas. Si hay un intérprete, sí, porque es un mensaje que Dios quiere enviar. Y dice claro ahí, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Gloria a Dios, que es lo que la iglesia necesitamos. La iglesia necesita ser edificada, exhortada y consolada. Amén. Yo no necesito aquí que te paren hablando en otras lenguas, a menos, como les dije, que haya un intérprete. Porque si Dios quiere revelar un misterio, habrá otro hermano en congruencia, cuando es de Dios. Cuando no es de Dios, cualquiera puede decir una barrabasada y no pasa nada. Solo él queriendo hacer el show, según él, que es espiritual. Pero ya probamos que los dones no le vienen a los que están puros y santos, sino que el Espíritu Santo los reparte como quiere. Una iglesia carnal puede tener dones, claro que puede tener dones, pero nos venden otra idea. Nosotros, las iglesias y los líderes del siglo XVIII, XIX, y que no han evolucionado y que corrompieron la doctrina, nos venden cosas que no son. Nos venden que si alguien se pone una vestidura, viene aquí niño, sacrificio, todo creemos que es puridad. Nada que ver, nada que ver. Por eso es que estamos trazando bien la palabra aquí. Este es el don legítimo del que habla de misterios, pero es el don que Pablo dice, cállate si no hay quien lo interprete. Así es que estaría interesado yo en un don que alguien hable y Pablo lo está callando. Estaría interesado yo, y que Pablo dice, a menos, ¿tendría autoridad apostólica Pablo? ¿Sería de Dios que Pablo estaba hablando? Entonces, hermano, ¿por qué voy a estar desobedeciendo yo? Y peor, dice que cuando esté predicando diga jerigonza. No lo dice, a menos que las interprete. ¿Has oído alguno de esos que tal? Y el Señor iba caminando, salta a la barranca de la Marseca, y entonces, y porque les agarra chisme en medio de la predicación. Pero no te dicen qué dijeron, ¿verdad que no? Y ellos no te tienen que decir, tendría que haber un intérprete, si es de Dios. Pero nos acostumbran tanto y de tal manera que nosotros creemos que así debe de ser. Así es que cuando se sube otro a predicar, le hace lo mismo, porque se quiere parecer a ese que estaba ahí. Hay unos que tienen un niño símbolo que es predicador, no sé cuándo lo han oído. Y ese niño hace lo mismo que hacen los pentecostales. Hace lo mismo, no sé. Ay, tenemos un niño predicador y hacen una panga y ese niño exhorta al de Dios yo lo oí. Bueno, hasta la mamá, oye, hoy decirle esta cosa, ya al final, la mamá ahí. Pero el mismo estilo pentecostal. Aquí te agarro, allá te dejo. Yo le oí una predicación, bueno, solo una le he oído, no oí más, porque una vez llegó un hombre impactado por eso. Y yo trato de, como líder, debo de saber todos los movimientos religiosos y qué significan y qué es. Entonces lo busqué y lo encontré. Muy decente el dicho, predica con saco, predica bien. Lo único que predica al estilo antiguo, no agarra verso por verso, a lo loco, aquí te agarro, allá te dejo, a modo de impactar. A modo de impactar. Pero no sé, pero nos venden estas ideas. Ahora lo voy a ocupar como niño símbolo. Y nos perdemos por no pensar bien. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿hubo algún niño que predicó? ¿Hubo algún niño que predicó? Corrígeme. ¿Habría que cambiar esto? Aún nosotros, para bautizar a alguien, ¿qué edad nosotros pedimos? No nosotros,
La Biblia dice basta con que entienda. Si está consciente, entonces yo no puedo decir esto. Si voy a poner a predicar a alguien sería irresponsable a menos que yo esté consciente de que entiende. No porque debo hacer eso. También vi un video, y esto reto en YouTube, puedes buscarlo. También vi un video en donde una niña de 11 años estaba predicando en el Subway. Un creyente estaba predicando y la niña le decía: cállate, silent, shut up, bla 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 bla, Jesús, ¿qué es eso? Así la niña. Debemos de tener cuidado. Por eso tratamos bien la palabra, para saber lo que es de Dios. Y yo me limito a quedarme con la palabra y yo no voy a hacer comentarios de lo que la palabra no me explica. Si Dios hubiera querido que los niños predicaran, hubiera habido una iglesia de niños para eso. ¿Cuántos niños agarró entre los 12 apóstoles, mi Señor? ¿Cuántos niños agarró? No voy a forzar las cosas que no están ahí. Este es el único texto que habla de ese don en particular del que Pablo manda a callar si no hay intérprete. Es el único. Los demás tenían todos un propósito. El que habla en lengua extraña, oiga bien, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Para qué se creó la iglesia? Para edificación. Entonces, ¿sería importante lo que no edifica? No sería importante. Volvemos a bajar de la lista este don que no es importante, ni declara santidad, porque no edifica. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Pablo no enarbola la bandera de hablar en lengua como para decir: miren, en mi iglesia hablamos lenguas. No. Está bien, dice Pablo, si lo hacen, porque es bueno que se edifiquen ustedes mismos. Bueno, yo no sé si te edifica a ti mismo, porque si tú no entiendes lo que estás hablando, ¿cómo te edifica? Sería difícil. Pero Pablo dice, para mí, dice Pablo, y para mí Pablo es autoridad, es apóstol, y yo no creo que haya ningún predicador desde este momento hasta Pablo que tenga más autoridad que Pablo. Hasta Pedro se sometió a Pablo. Hasta Pedro se sometió a Pablo. ¿Y quién soy yo? ¿O quién es uno de los de ahora para no someterse a lo que Pablo dice? Y dice: pero más que profetizaseis, porque mayor, así es que si yo me quiero sentir orgulloso de algo, no es de hablar salta, la barranca, la mazuca, no, para nada, sino que tendría que sentirme orgulloso de una iglesia que predica, de una iglesia que entrega el mensaje de Dios, de una iglesia que está diciendo que el Hijo de Dios vino al mundo y que lo amó de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Pablo está diciendo: prefiero gente que ande predicando en los parques, que ande predicando en la feria. ¿Cuántos hermanos fueron a predicar ya en la feria? Bueno, que ande predicando en la feria, en la voladora, en la Chicago, ande predicando, suba, se compre su tiquete y eres salvo tú, y cada vuelta que das en la Chicago, y como no se te va a bajar porque sentó la par tuya, dale con todo. No creo que se te tire de ahí. No sé cuántos andan predicando el nombre del Señor allá. Entonces Pablo está diciendo: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero aquí hay una excepción. Aquí hay una excepción, y es la que yo he estado sosteniendo. Yo no soy ninguna autoridad para evitar que hable en lenguas a alguien, pero Pablo sí lo es. Y la excepción Pablo la establece y dice aquí, ¿qué dice Pablo? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria a Dios. No se trata de show, se trata de edificación. Esta es la excepción que está haciendo Pablo, y Pablo tiene autoridad. Y con la autoridad de Pablo y detrás el Mesías, yo te digo: cállate. Puedo decirte: cállate.
porque tenemos autoridad bíblica, ¿no es cierto? Tenemos autoridad bíblica. Porque no lo digo yo, ¿quién lo estaría diciendo? Pablo. ¿Y mi Señor respalda a Pablo? ¿Será que mi Señor estaría respaldando a Pablo o Pablo estaría inventando esto? Mi Señor lo estaba respaldando. Hemos aprendido hasta este momento lo que es el don de lenguas. Estamos aprendiendo, estamos viendo lo que ocurre. No quiero que vayamos a hacer, estaba hablando creyentes debiluchos y mediocres, hermanos, con respecto. Estaba hablando yo aquí con Luis y con Jorge. Estaba hablando yo de que he visto doctores en teología cómo son humillados por un sacerdote homosexual que no puede dar ni base bíblica para esto. Cuando alguien me diga, y en tu iglesia hablan el don de lengua, no, pues no está Dios, está bien equivocado. Está bien equivocado. Y de acuerdo con la autoridad de Pablo, mejor te deberías de callar. Porque si no, y yo se lo digo con autoridad, no vamos a ser creyentes que todo viento que sopla, al rato hasta hablamos allá en lengua, como ya tuvimos, y allá lo hacemos también. Nada que ver. Porque nosotros estamos para declarar la verdad a quien nos lo demande. Amén. A quien nos lo demande. No voy a pasar por ahí, ya que no predicamos y todavía alguien me da la oportunidad, es de decirlo. Ah, pero es don fulano. No importa. No importa. O sea, yo voy a declarar mi verdad con todo respeto, por supuesto, con todo respeto. Con todo respeto voy a declarar. El propósito no era para predicar, cantar o orar. Veamos lo que dice aquí en 1 Corintios 14, versos 6 al 17. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? La palabra y la acción común que Pablo establece para tener autoridad para hablar en la congregación es la palabra edificación. Si cada vez que yo abra mi boca sirve para edificar a la iglesia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo no está interesado en que pasemos una hora cantando. No significa que no sea bueno cantar. Claro que sí es bueno cantar. Pero Pablo está más preocupado porque la congregación, porque sus oyentes aprendan sana doctrina para que nadie los engañe y no se pierdan. Está más preocupado por eso que por la cantada, que por cualquier otra cosa. Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pablo hace esta metáfora muy interesante. Miren lo que Pablo dice con esta metáfora. Uno de mis anhelos, hermano, ya estoy en la tercera edad. Ya los de la tercera edad es que ya no pagamos la renta, ¿verdad? Perdón, ya no pagamos la vialidad en las alcaldías. ¿Cuántos años tiene? Y parece que cuando le empiezan a decir a uno ya que no, usted ya no paga porque ya está. ya uno a veces se empieza a entristecer. Pero hermano, miren lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, les digo esto porque yo a mi edad tengo dos propósitos que no he terminado, que quiero aprender. Uno, que quiero aprender inglés totalmente. Yo sé inglés, pero unas cuantas palabras, como dice Cantinflas, es inglés. ¿Verdad? No voy a decir nice to meet you, this is the door, this is the window. No, quiero aprender inglés, de verdad, hablar inglés. Y otra vez que quiero aprender a tocar guitarra. Pero ahora que Pablo está diciendo esta metáfora, yo puedo agarrar la guitarra y como uno de hombre es sinvergüenza, hermanos. Es decir, uno de humano es sinvergüenza. Entonces uno pone pretexto cuando hay algo que hay que hacer, pero que no lo quiere hacer, uno pone pretexto. Entonces digo, yo puedo aprender a tocar guitarra, pero ¿quién me la va a afinar? Porque para tocar guitarra
hay que afinarla, y para afinarla hay que tener oído cómo suena cada cuerda. Yo puedo porracear la guitarra, hermano, blanquen, blanquen, blanquen. Yo la porraceo, pero los hermanos, en vez de sentirse deleitados, van a decir, bueno, se está porraceando la guitarra y no hace nada. Distinto si traigo uno de los voceros de Cristo y empieza que la guitarra está chida. ¡Ay, qué bonito se siente! Entonces Pablo hace esta metáfora, dice, ¿de qué sirve que yo traiga aquí uno a estar porraceándose, hablando bayuncadas, sin que nadie entienda? Es como que yo esté porraceando una guitarra sin sacar melodía. Pero qué bonito los que pueden tocar guitarra. Aquella guitarra casi habla. Bueno, yo entiendo las palabras, pues. Si me sé la canción, casi oigo que las dice. Casi oigo que las dice. Porque las toca bien. Pero cuando el que no sabe, bien se nota. Bien se nota. Entonces Pablo hace esta metáfora. Dice que si yo agarro la flauta, si digo tocar guitarra y no lo sé, entonces ¿a quién le va a agradar? A nadie. Es la metáfora que Pablo pone por lo que hablan en lengua por pura imitación. Y dicen la misma palabra. Y andan caminando y rabasabasai, y con mi esposa fuimos a una iglesia. Miren, porque mi esposa ya estaba en la misericordia de Dios hasta aquí. Pero los que son de El Salvador y nos ven por internet, yo a mi esposa la tuve por todas las iglesias de Santa Ana. Por todas las iglesias de Santa Ana la recorrimos. Fuimos a una iglesia tan bayunca. Bueno, la palabra bayunca no existe para los que nos ven por internet, que es ridícula. Ridícula. Es lo más cercano de interpretación, ya que hablan en lengua. Tan bayunca. Miren, nosotros nos alistamos y yo, Señor, que hoy sea que mi esposa crea que esta iglesia predique en el Evangelio. Y bueno, y nos fuimos, nos alistamos. Nos sentamos a las 9. Nos sentamos a las 9 en una barra así como. Y pasaban los locos. Y nosotros esperando que fuera el culto, esperando. Nunca llegó el culto. Hablaba cualquier loco que quisiera, se paraba y decía cosas y se atravesaba por el. Mire, no toleré. Vámonos. Qué vergüenza. ¿Quién va a querer ser creyente de esa manera, hermano? ¡Qué vergüenza! No hubo así, y pasamos como una hora ahí, toleramos casi como una hora sentados ahí. Este es Santana, esa iglesia. Existe. Pablo dice, no sirven estas iglesias. Para nada, es lo que presenta ahí. Verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Miren las metáforas que Pablo pone. ¿Quién se prepara? Sonido incierto. ¿Y qué es sonido incierto? Y termino con esto. ¿Qué es sonido incierto? Bueno, los que no son militares no pueden entender, pero los que son militares, la trompeta tiene varios sonidos. Uno para batalla, otro para formar, otro para comer, otro para levantarse, ¿verdad? Entonces, pero como sé que les gusta navegar en internet y sé que no les falta el celular o el móvil, ahí hay unos sonidos para levantarse en la mañana que dice trompeta militar. Ahí ven, ahí lo ven, y ese es el sonido para levantar. Ahí está, para levantar. Pero cuando no suena de esa manera, el soldado no reconoce qué están diciendo. Si alguien solo la suena por sonar, cada sonido de trompeta es para una acción que hay que hacer. Entonces Pablo pone esta metáfora aquí. Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Yo creo que Pablo está hablando claro. Así también vosotros, dice, diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque estarías hablando ¿a qué? Al aire, a lo loco. No debe de hacerse, es lo que Pablo dice. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Mira la clave. No debe de haber hermanos soberbios. Pero no me vas a callar. Disculpadme, mira lo que dice aquí. Poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén o tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Gloria a Dios. Nos vamos a quedar aquí. Solo retomo un segundo de esto. Dice Pablo, debe de ser tal en orden que cuando yo oiga tu acción de gracia o tu petición, yo pueda acompañarte en ella. Por eso en esta iglesia Bautista Emaús de Chapertique no permitimos esas oraciones bayuncas que asustan a la gente. Gloria a Dios, aleluya, bla, 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 y cada quien no se sabe qué están pidiendo ni nada. Pablo dice, y entonces yo que te estoy escuchando, ¿cuándo voy a decir amén? O que Dios te ayude. ¿Cómo lo digo? Entramos a iglesias que hasta los perros aúllan, hermano. No es broma. Gloria, aleluya, los perros asustados. Asustados, hermano. Asustados. Y no se sabe quién está para quién. Miren, una vez yo fui de Dios mío. Y aquí ¿quién va a decir el amén para acabar? Porque todo, bla, 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 bla. Y de ahí, miren, como que era una ola, venía, bla, 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 amén. Ahí, hasta que yo digo, ¿aquí quién va a parar? Y le dije, no sé qué significa eso. Y cuando hablo, ay, hermano, gloria a Dios, aleluya, iba caminando Jesús. Pero todo el que pasa, hermano, y entonces iba mi Señor y dije un testimonio, hermano, y yo bajé a los infiernos, y gloria a Dios, aleluya, y estaba lo mismo, como que es un show. ¿Qué tiene para hacer él? Pero bueno, se me fue.